¿qué tal amigos de su canal Mamalona Dolls? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy contento y me siento muy afortunado de poderles llevar este videito hasta ustedes, que es esta hermosa muñeca, una muñeca glamurosa. Lo que podría describir a Barbie perfectamente es esta muñeca que es de la línea Pink Collection. Es Barbie Signature, ahorita les explicaré un poquito de ella. Es una muñeca que ha causado bastante polémica debido a, uno, la expectativa que causó, dos, los costos, y tres, pues que dicen que no vale la pena. Yo les daré mi punto de vista, pero en sí, desde afuera, a mí ya me está fascinando. El tenerla sí te da esa sensación de glamour, así que hasta ahorita me lo está dando todo. Si quieren ver qué opino, descripción de la cajita y de la muñeca en sí, no se vayan, quédense con nosotros para ver lo que sigue del video. Y pasemos a la parte inicial, que es describir un poquito la caja. Es una caja de cartón duro, muy bonita, con este blister transparente donde vamos a observar a toda la muñeca. El nombre de la línea pues es Pink Collection. Al parecer será una línea de muñecas que saldrá constantemente, una por año probablemente, o dos. Ya por ahí hay imágenes de la siguiente de esta colección. Por lo pronto, esta es la primerita. Y me parece fenomenal. Las letras son de un tono doradito, como pueden observar. Y abajo es muy sobrio, Barbie Signature. Lo que me parece muy bonito, muy elegante. Es una caja muy coqueta. El rosa es un rosa neón, muy tono Barbie. Casi no se ve en cámara, pero en persona se ve mucho más neonzoso de lo que es. Pero en sí la parte externa me parece fenomenal. La parte posterior de la muñeca es un cartón dorado completamente que hace que te reflejes por ahí. Saludos. Pero se me hace que se ve muy elegante, muy bonita. Realmente creo que es la primera muñeca que se me antoja no sacarla de caja en sí por completo, porque se me hace que se ve muy padre, muy elegante. En los laterales pues no encontramos nada, únicamente es la cajita. Aquí tenemos donde se abre. Esto pues es meramente decoración porque es con un imán que se va a poder abrir de esta manera. Y la parte posterior pues encontramos por ahí el nombre de la línea, que es Pink Collection, la colección rosa, que igual piensas en Barbie y sí piensas en este color rosa Barbie. Por ahí lo hemos comentado en otros videos y me da toda esta fantasía barbirosa. Te encontramos aquí a la muñeca como tal. Este boceto, no sé cómo lo podemos llamar, este dibujito, que es una muñeca que encontramos dentro. Se me hace muy coqueta, muy bella. Igual está diseñada por Robert Best, que fue el encargado de hacer la mayoría de las muñecas de la línea Silkstone, que ya terminaron. Por ahí tenemos un videito con la última que salió. Menciona por aquí que no hay más de 20,000 alrededor del mundo. Tenemos una de ellas, así que pues me siento dichoso. Y aquí tenemos descripciones en muchas lenguas. Obviamente la vamos a leer en nuestra lengua nativa, que es el japonés. Y sí, viene como en árabe. Cosa que no vemos en muchas muñecas, pero esta sí, al parecer, pues es muy bella. Dice por aquí: Barbie Pink Collection es una increíble serie inspirada en el glamour y la moda de última tendencia de la Barbie, clásica, y es un homenaje a su icónico color característico. Justo lo que mencionábamos, si lo ves y dices, no mames, esta muñeca es Barbie por todos lados, por donde la veas. Así que, pues no sé, ¿qué opinan de la caja del exterior? No sé si ya la han visto en persona. En persona es muchísimo más bonita, siempre lo menciono así, pero yo tenía mis dudas de conseguirla y cuando ya la pude ver en una tienda departamental me convenció al 3000. Si ya estaba medio convencido, me convenció muchísimo más, porque sí, la caja creo que es de los empaques más bonitos que he visto en los últimos años en Barbie. Algo muy elegante y que me inspira a no quererla sacar, pero en este canal la sacamos para ustedes, por y para ustedes, así que vamos a sacarla de cajita y vamos a ver cómo nos va con esta hermosa, glamurosa, primorosa, dichosa muñequita.
listísimo, ya la tenemos fuera de caja y así es como se observa y ve esta muñequita. Insisto, creo que en video ni en foto se ve tan bonita como lo es en persona. Creo que en persona, vean, se ve muy imponente. El rosa en video tampoco se ve como es. Siento que va más un poco neón, pero espero aunque sea darles un poquito de idea. No sé por qué la cámara no lo toma tanto. Sin embargo, se me hace que sí vale la pena. Tenerla en las manos, sacarla, sostenerla, es muy bonita. Ahorita les iré describiendo poco a poco. Sin embargo, concluyo desde un inicio que sí, vale muchísimo la pena. Me está dando todo, glamour. Pues así la veo llegando a una, no sé, alfombra roja y dando todo de sí. Si me dicen Barbie ya llegó, sí voltearás a verla y dirías, wow, qué imponente está. Así que vamos a describirla poco a poco. Pues vámonos paso a pasito y ya saben, iniciamos con la parte superior. En este caso vamos a iniciar con el maquillaje, que es algo sutil. Son unas sombras oscuras, meramente. Sí, a diferencia de otras muñecas, si pueden observar, tiene esas pestañas muy marcadas, más grandes de lo normal. Estaría excelente que las tuviera como reales, no lo sé. Pero me gusta este efecto que causa, como lo pueden observar. Muy elegante, y se ve que esta mujer iba a su alfombra roja de aniversario de la existencia de Barbie o algo así. Y es un maquillaje sutil, pero muy bello. Como pueden observar, les digo, es una sombrita grisácea, un poco moradita, con esas pestañas inmensas que igual están pues pintadas en cara, pero se ve muy bonita. Sus cejas muy rubias como ella, un poco de rubor en los lados, y esos labios están en un tono sí rosado, entre rosado y durazno, que me hace sentir que va a deslumbrar a esta mujer. Me gusta mucho el maquillaje. Sus ojitos están un poco lateralizados, de un azul claro muy bonito. No, nada que reclamar a esa carita, se me hace increíble. Tienen accesorios, estos aretes, que también se agradece el hecho de que estén hechos tan minuciosamente. Son unos aretes muy muy grandes a proporción a su carita, cosa que hemos también dejado de ver en muchas muñequitas. Y como pueden observar, pues es esa forma de flor en la parte media y caen esas gotitas. Y sí tienen esta, digamos, pedrería o cristalitos. Cada parte los tiene, son plateados. Y pues en ambos, ahí la pueden observar un poquito mejor. En ambos lados lo presenta similar. Y se me hace muy bonito porque creo que se ve bastante elegante. Eso en cuestión de su maquillaje y sus accesorios en cabecita. El peinado, bueno, es algo que ha causado mucha controversia. Creo que no me fascina, pero no me desagrada. O sea, creo que va bien con la muñequita. El único toque que yo tal vez le quitaría, porque como pueden observar es un cabello largo, tal vez también viene un poco desastrosillo. Son una mezcla de rubios entre blancos, beige, etc. Se ve muy bonita, pero sí lo siento un poco desastrosito. Y el peinado es algo que les decía, se ha criticado mucho. Sin embargo, siento que se ve actual. O sea, es un peinado que vería en alguna estrella del cine o pop, y me gusta. Probablemente lo único que quitaría es esta liguita. El color me gusta y todo, pero sí siento que la hace ver un poco más, no sé, le quita ese glamour que tenía. Aparte, sabemos, bueno, estas liguitas en el paso de los años, como ya la saqué de su caja, tenderá a reventarse. Entonces probablemente esto empiece a perder pues la forma que tenía. Yo tal vez aquí hubiera puesto, no sé, un poquito del mismo cabellito, y lo enroscábamos por ahí. Ya haré algún cambio porque sí le quiero cambiar un poco el peinado, que es el único pero que le pongo, pero sin embargo no me molesta. Creo que va muy bien. Si tuviéramos cabello enfrente, pues taparía todo esto. Entonces creo que va bien. Tal vez una coleta completa, no lo sé. Buscaré la forma de acomodarla, pero me gusta dentro de todo. O sea, es el único pero que tiene esta muñeca para mí. Es el peinadito, pero tampoco le va mal.
y esto que pues probablemente se reviente en algunos años, pero bueno, y eso es en cuestión de la parte superior. No sé ustedes qué opinen, si les guste, si no. El maquillaje me encantó ya viéndolo de cerca y esa mirada tan profunda me parece sensacional. Y vamos ahora sí al punto focal, yo creo, que vamos, aunque un vestido no hace, te puede deshacer. Y en este caso sí le roba atención, pero creo que la complementa bien a la muñeca. O sea, no es como que se robe todo. Es un vestido hecho por múltiples capas de, digamos que es mesh o tulle. En ciertas zonas es plisado, pero vamos al pasito. En la parte superior, pues del top, es como esta tela satinada, como pueden observar. Y salen estos holancitos plisados de tulle, como lo pueden ver, igual del mismo rosa. Es un poco más neoncito que el satín de abajo. Y en la parte media tenemos estos monitos, también de la misma tela de satín, que pareciese es un corset que va a media caderita, como pueden observar. Y en los laterales tenemos estas manguitas que son independientes, como lo pueden ver. Ahí lo bajé un poquito, pero me gusta porque va ad hoc con todo. Y me parece muy bonito. Vamos a ver la parte posterior cómo viene. Igual el plisado llega hasta atrás. Creo que este tipo de detalles se agradece. No esperas menos porque pues es, como les decía, una muñeca que no es económica. Pasa los, ¿qué serán? 2,000 y cacho pesos mexicanos. Y realmente pues es una inversión importante. En dólares serían como $120 aproximadamente el costo de esta muñeca aquí en México. Entonces no esperas menos. O sea, sí esperas que te den toda este glamour y me lo está dando hasta este momento. Vamos a pasar a la parte inferior. Es una falda completa, pero en la parte anterior es corta, como pueden observar. Son una mezcla de 3 capas de tulle. 3, no, 4, caray. 1, 2, 3, 4. Son 4 capas de tulcito y esta tulle plisado o mesh plisado, que también le da ese toque muy pasteloso que me encanta. Da toda la vuelta completamente y así nos vamos a ir con una serie de estos holancitos. Vamos a voltearlo un poquito más. Y todas son estas capas completitas de tulle y transparencias, que también a mí me gusta mucho este tipo de cositas transparentes, así que pues le da un toque muy bonito. La falda, como les decía, en la parte anterior es corta, pero después empieza a hacerse con esta cauda larga, súper top. No sé ustedes qué opinen. Creo que le va perfecto y este diseño de muñeca me va fascinando en su totalidad. Vamos a pasar a lo que son sus zapatitos. También me encantan. Es algo que, bueno, no me ha tocado ver en otras muñequitas. Tal vez diseños similares o no, pero me parece muy interesante la propuesta con estos moñitos en la parte posterior. Igual no me molesta que sean de plástico, creo que va excelente. Es un rosa un poco más fuchsia, un poco más fuerte, pero le va excelentemente bien. Resalta muy bonito. Y por ahí pues llegué a escuchar o ver gente que se quejaba de los moñitos y no sé qué. Es que ningún chile nos embona, entonces nada nos parece. Y siempre le estamos buscando lo malo a las cosas. Y creo que hay que cambiar esa mentalidad. Nos están dando algo bonito. No es como conformarnos, pero a mí no me molesta. Sinceramente me parece un toque muy coqueto, muy femenino, glamuroso. Son unos zapatos muy bellos y ese punto a mí me fascina. Tiene las uñitas pintadas de los pies en un tono un poco duraznito, al igual que las uñas de sus manitas. ¿Sale? Creo que va perfecto. Este vestido va de eso, o sea, enseñar lo que es la pierna. Y si al mostrar pierna, pues va a enseñar lo que es su zapato. Y creo que no decepciona porque se ve muy bonito. Y el zapato en esta ocasión sí es un accesorio que sobresale y le hace justicia completita. A mí me parece realmente muy bello el zapato, el calzado que maneja. Y en sí en conjunto creo que me parece sensacional. Vamos a acomodarla un poquito porque ya la dejé un poco hecho un desastre. Y vamos a concluir con el videito. Y hasta aquí llega el video del día de hoy, un video que me encantó hacer, siempre llevarles muñecas hermosas, me parece sensacional compartirles, sobre todo si en algunos casos no la han podido conseguir,
pues se me hace muy padre y bonito poderles compartir mi experiencia. Es una muñeca que es cara, sí, es la verdad, pero siento que esta pues hermosa muñequita vale la pena, vale lo que cuesta. Tal vez ligeros detalles como el peinado que podemos cambiar, pero no es algo que me moleste. No sé ustedes qué opinen, déjenmelo ahí en los comentarios qué le cambiarían o qué tipo de peinado harían. Me gusta mucho leerlos. Un dato importante es que este molde es de carita, es el mili de boca cerrada y pues es como el que más se usa actualmente en líneas Playline, por ejemplo, son las muñecas comunes que encontramos de Barbie. El toque especial que hace esta muñeca es el maquillaje y creo que ahí sí se lleva pues todos los puntos a favor, que es como mi conclusión. Vi muchas críticas que por qué no hicieron un molde distinto o utilizaron uno menos común, pero sí parece una muñeca distinta, sí parece una muñeca poco común por su maquillaje, por su mirada. Creo que es el match perfecto. A mí me gusta mucho, así que les comparto esa opinión que tiene mucha gente. A mí no va conmigo porque creo que sí va muy bien, muy bonita y pues le veo todo lo bonito a esta muñeca. También importante, no sé si lo mencioné, es que está hecha de este tipo de aparente porcelana que se llama Silkstone, que también hay otras líneas de estas mismas muñecas, por ahí hay video. Se terminó una era y empezamos otra con esta Pink Collection, que creo que se está discutiendo muy bien Barbie y los diseñadores, porque está muy bonita, me da todo lo que necesito, ese glamour. Creo que vestidos ampones, largos, grandes, siempre una muñeca que sea así, a mi gusto, me va a parecer sensacional y fascinante, y en este caso no es la excepción. Esa es como mi conclusión final. Si tienes la oportunidad de conseguirla, está excelente. Ahorita hay ciertos descuentos, estamos grabando esto en México a mediados de junio, así que sí encontramos por ahí ciertos descuentitos en plataformas digitales y en tiendas departamentales también. Yo así la pude conseguir con un ligero descuento, pero no le quita lo caro. Así que si te puedo decir algo y la puedes conseguir, tienes mi recomendación, la recomendación de Mamalona Dolls. Vale mucho la pena. Para eso hacemos estos videos, para que a través de esto tú puedas decidirte si conseguirla o no, o meramente, si no tienes la oportunidad, pues vivirlo a través de nosotros, que se quede por acá, pues vivir esta experiencia de sacarla, y en sí pues es la recomendación. Si la puedes tener en tu colección, yo creo que le va a dar un toque muy bonito, muy especial, y ese rosa Barbie que pues caracteriza a la línea de muñecas, ¿no? Que es ese glamour y ese toque tan neon fashion, que en este caso pues no es la excepción. Me gusta mucho, a mí me fascina. Gracias por vernos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero te haya gustado el videito y que te la haya compartido. A mí me gustó mucho. Compárteme tu opinión, es muy importante también para saber quiénes la tienen, quiénes no, si les gusta o si no. Claro que le haré llegar esos comentarios a Mattel, porque nos tienen ahí seguramente clientes frecuentes, pero sería muy padre leerlos. Síganos en redes sociales como Mamalona Dolls, nos pueden encontrar por ahí en Instagram. Si puedes compartir el video, nos harías un favorzote. Gracias por vernos, por regalarnos tu tiempo. Queremos seguir creciendo para poder seguir costeando estas muñequitas. Si así es, si nos quieres seguir viendo por acá, suscríbete, compártenos y nos harías un favorzote. Nos vemos en un próximo video, si la vida, Dios, el universo y todo lo existente lo permite. Gracias por vernos, los queremos. Hasta la próxima.